Entonces decimos que más allá de lo biológico, las enfermedades tienen un origen y ese origen va conectado a esa herencia que ustedes han cargado de manera inconsciente y que se ha manifestado en esta realidad de manera de enfermedad. Las enfermedades simple y sencillamente es algo que te está mostrando a ti que no se resolvió. Ok, adelante, Beren. El transgeneracional es la información que el inconsciente, lo biológico, guarda y que el clan familiar transmite de generación en generación para que el conflicto se pueda resolver en la posterior descendencia. Y aquí es bien increíble de cómo lo que a tus ancestros les sucedió, la tercera o la cuarta generación lo vienen a manifestar. Vamos a imaginar que esta señora que estamos viendo aquí, en esta imagen nos representa a la madre, a la hija, a la nieta y a la bisnieta. ¿Sí? Esta es una imagen hermosa, ¿sí? Que quien ha tenido la dicha y la bendición de conocer a la bisabuela sabrá de lo que hablo. Pero, ¿qué pudo vivir esta señora? ¿Cuántas historias pudo haber enfrentado ella? ¿Qué tan valiente pudo haber sido para que la bisnieta esté aquí? 4,092 personas, ancestros, vivieron antes que tú. Imagínate esas 4,092 personas que estuvieron hace 300 años viviendo situaciones de luchas, de conflictos, de peleas, de hambres, de enfermedades, ¿sí? Y que todas esas personas estuvieron ahí. Pero qué fortaleza tan grande, qué valor, qué energía, qué coraje, qué fe tuvieron para sobrevivir. Y la muestra está en que ahora tú estás aquí. Pero dentro de esa historia, quizás hubo conflictos que nunca se solucionaron. Quizás hubo conflictos que nunca salieron a la luz. Y esos conflictos se han quedado guardados en ese inconsciente que está en el clan familiar. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que yo, si ni conocí mis abuelos, y yo, si ni conocí a mis bisabuelos, por qué yo estoy viviendo una situación similar a la que ellos vivieron? ¿Sí? Y la respuesta es porque quizás tú vengas a solucionar algo que no se solucionó. Entonces, aquí es donde entra la magia y la maravilla de esta técnica. Adelante, Veré. El transgeneracional se refiere a aquello inmaterial o material que nos une a las generaciones que no hemos conocido, a los familiares con los que no hemos convivido, a los antepasados cercanos o remotos de los cuales descendemos o que nuestros familiares dependieron de sus cuidados. ¿Sí? Aquí no importa si conociste o no conociste la historia. Aquí lo que importa es encontrar el origen. Y hay personas que tienen la suerte o la bendición de conocer la historia.
Pero hay otras personas que no tienen ni siquiera rastros de lo que sucedió. Pero tenemos el síntoma, tenemos la situación que tú estás viviendo en este momento. Y para nosotros, cuando hablamos de la memoria celular, cuando hablamos de entrar en esa memoria celular, es una de las técnicas que se aplica para poder nosotros conectar con esa historia que no conocemos. Y es ahí donde la transformación comienza. Es ahí donde la transformación inicia. Y es un camino que te lleva a liberarte a ti, a honrar a tus ancestros, pero lo más importante es liberar a los que vienen debajo de ti. Porque quizás en este momento tú seas abuela, o quizás en este momento tú seas bisabuela, o a lo mejor no tienes hijos aún. Pues sea cual sea el caso, todos aquellos que estén debajo de ti, al trabajar tú con esa historia familiar, le das luz y bendiciones a tu árbol genealógico. Y empiezas a soltar, empiezas a liberar mediante el amor esos conflictos vividos hace mucho, mucho tiempo. Adelante, Bere. ¿Quién creó el transgeneracional? Fíjense bien, el transgeneracional es un tipo de terapia psicogenealógica contextual desarrollada por Bert Hellinger y Ian Schussenberger, entre otros. Y ellos, tras muchos estudios donde empezaron a observar cómo en las familias había repeticiones de las mismas situaciones que en sus ancestros, ellos se dieron a la tarea de durante muchos años hacer experimentos, ¿sí? De buscar en esa historia, de conectar con esos pacientes. Y ellos aseguran que el 70% de los problemas psicológicos que nos afectan a todos vienen de nuestras familias y de nuestra relación. Y cuando hablamos de problemas psicológicos, estamos hablando desde depresiones, desde miedos irracionales, estamos hablando desde fobias, estamos hablando desde problemas mentales, esquizofrenia, incluso adicciones. Entonces, ellos no nomás aventaron la información nomás porque sí, fueron muchos, muchos años de investigación. Adelante, Bere. La transmisión transgeneracional estudia cómo el mundo representacional de una generación puede influir en el mundo representacional de individuos de generaciones siguientes. Aquí yo les voy a platicar el caso de una paciente que yo tuve que no podía tener hijos. Esta paciente llegó y me platica que ella tenía ya 6 años casada y que en esos 6 años ella había seguido un control sobre el lupus, que era una enfermedad que a ella la había atacado en su edad adolescente. Ella también sabía y estaba enterada que un lupus era muy difícil si no mantenía sus niveles equilibrados para que ella pudiera conseguir un embarazo, ¿sí? Esos niveles equilibrados se obtenían mediante medicamentos, mediante dietas, ¿sí? Entonces, durante 6 años la chica no había tenido la oportunidad de iniciar la búsqueda de ese bebé. Cuando llega conmigo, comenzamos a trabajar en su historia, una historia que ella no conocía. Y es ahí donde uno como terapeuta invita a los pacientes a que conozcan su historia, que pregunten
sobre esos sucesos que ocurrieron, que pregunten qué le pasó a la bisabuela, cómo fue la relación de la bisabuela, los abuelos, los tatarabuelos, toda la información que puedan recabar. En una ocasión ella llega a consulta y me dice que acaba de encontrar una historia que ella no sabía. Ella se quedó muy impresionada. Ella se queda muy impresionada cuando la escucha. A ver, dice Susana que si se escucha bien, porque parece ser que ella no alcanza a escuchar o que su audio se queda de repente en silencio. ¿Sí? Díganme por ahí. Si escucha bien. Gracias, Vanessa. Entonces, Susi, yo creo que hay que moverle algo ahí o subirle un poquito al volumen de la compu o de tu teléfono. ¿Okay? Entonces, esta chica, cuando comenzamos la terapia, que ella descubre esa historia de parte de su familia, se queda muy impactada. ¿Por qué? Su bisabuela tuvo 2 hijas y una de esas niñas entre los 2 y los 3 años le fue robada. Nunca apareció la niña, ni viva ni muerta. Entonces, eso que ella vivió fue un dolor tan grande, ¿sí? Que puedo casi asegurarles que murió con ese dolor. Cuando la niña que le queda a esa bisabuela crece, se convierte en la abuela de mi paciente. Y resulta que la abuela de mi paciente, ¿sí? También tiene 2 niñas. Y esas 2 niñas, una a la edad de 15 años, se la roba el novio, que era muy usual en aquellos tiempos en este país en el que yo vivo, que es México. Entonces, si ustedes se fijan, ahí se vuelve a repetir la historia con diferente panorama, con diferente escenario. La niña que queda es la mamá de mi paciente. Pero resulta que ahora la mamá de mi paciente tiene 2 hijas. A estas 2 hijas no se las roban, pero una nace con diabetes y la otra genera un lupus en una edad adulta, en la adolescencia más que nada, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje aquí? Estas 2 niñas no fueron robadas, pero el mensaje para ellas es, a nivel biológico, tú vas a traer una enfermedad que por supervivencia, tú no vas a tener hijas. ¿Por qué? Para que no te las roben. Así funciona el inconsciente. Así funciona el colectivo familiar. Entonces, mi paciente cuando se da cuenta de esta historia, entiende el por qué ella tiene un lupus, pero más importante, entiende el por qué ella no ha podido tener hijos. 4 meses después de estar en terapia, ella va a una revisión a Estados Unidos porque ella es ciudadana americana. Va a una revisión a Estados Unidos y esa revisión se la hacían cada 6 meses. La última revisión se la habían hecho 3 meses antes de iniciar la terapia. No, 2 meses antes de iniciar la terapia. Cuando ella va, el doctor le pregunta que qué está haciendo diferente. ¿Qué es lo que ella está haciendo diferente? Porque todos sus niveles están en total equilibrio. Y que a partir de ese momento ella tenía la oportunidad de ir a buscar ese embarazo tan deseado. A los 7 meses, más o menos, ella sale embarazada.
y llega muy contenta conmigo a la consulta y me dice, Ana, estoy embarazada. Y yo pues feliz de la vida porque sabía que toda la terapia estaba funcionando muy bien. Al mes, la chica pierde al bebé y llega conmigo a consulta y me dice, estoy muy triste, Ana, porque acabo de perder al bebé. Entonces le digo yo, ¿sabes qué? Le digo, ese bebé iba a ser niña, por eso la perdiste. El instinto de supervivencia, el instinto de protección. Pero tú no tienes la culpa, le digo. Todo eso viene de ese programa, todo eso viene de ese colectivo familiar. Seguimos en terapia y a los 3 meses la chica sale embarazada nuevamente. Lo que no había podido conseguir en 6 años, en menos de un año ya tenía 2 embarazos. Y déjenme decirles que la chica hoy es mamá y tuvo un niño. Ya no tuvo niña. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí esta historia? Que el programa se cortó, que se sanó aquel conflicto, se sanó aquel duelo no resuelto, se sanó aquella situación que generó tanto dolor en esa familia. Porque ella lo pudo traer al consciente, lo hizo consciente y lo trabajó desde la memoria celular. Lo trabajó de la mano con una técnica maravillosa como es entrar en la memoria celular, conectando con el pensamiento y la conciencia cuántica. ¿Sí? Adelante, mi Bere. Se estudia cómo, el transgeneracional se estudia cómo se repiten de una generación a otra las esencias de la vida psíquica de los antepasados, los modelos de vínculo, los patrones relacionales, las patologías parentales y la formación de otras patologías que a veces solo podrán comprenderse con la reconstrucción de fragmentos de la historia del pasado, del paciente a través de la transferencia, que es la historia que yo les acabo de contar. Esta transferencia, esta información que se hereda, esta información que camina, esta información que va, nos puede estar afectando a 2 o 3 o más generaciones. ¿De dónde sale o dónde se origina el conflicto? ¿Sí? Y tú ahorita pregúntate, abre tu conciencia, conéctate un poquito con tu historia familiar y pregúntate si hay historias que se repiten, si hay historias que tú estás viendo que la gente está ahorita viviendo a tu alrededor. Encontramos, por ejemplo, en una familia que toda la familia tiene diabetes. Encontramos cáncer, encontramos divorcios, encontramos infidelidades, encontramos abandonos, encontramos rechazo, encontramos pérdidas, encontramos carencia económica, encontramos tantas cosas que a veces no tenemos respuesta. ¿Y qué es lo que decimos? Ay, mira, qué casualidad, qué curioso, ¿sí? La bisabuela se divorció, la abuela se divorció, mi mamá se divorció y pues yo también me divorcié. ¿Y ustedes le llaman casualidad? ¿Y ustedes les llaman destino? ¿Y ustedes le llaman coincidencia? Pues no.
Aquí no es ni casualidad, ni destino, ni coincidencia. Aquí es un programa. Aquí es una herencia. Aquí es una situación que se te está mostrando para que tú desde tu conciencia busques una solución para ti, pero más que nada para los que vienen abajo de ti. Adelante, Bere. La terapia del transgeneracional se centra en buscar el origen del motivo por el que una persona no puede avanzar en la vida, en algún aspecto determinado, ¿sí? Fíjense bien, es buscar el origen, porque el síntoma, ya que estás viviendo carencia, si tú en este momento estás viviendo en situaciones de escasez, perdiste tu empleo, perdiste tu empresa, perdiste tu dinero, ¿sí? Tú estás viviendo un resultado de algo que un antepasado vivió. En muchos casos, fíjense bien, nosotros como seres humanos sentimos límites y por más metas que nos pongamos, somos incapaces de llegar a nuestros objetivos, porque siempre ocurre algo en el camino. Siempre hay algo que nos detiene en los pies para poder avanzar. Siempre hay algo que nos impide conectar, quizás con esa abundancia, quizás con ese amor, quizás con esa salud, quizás con ese bienestar. Está ahí, deteniéndonos. Y las personas se preguntan, ¿pero qué estoy haciendo mal? Las personas se preguntan, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué me falta por hacer? Y creen que esto de la transmisión de los programas de los ancestros, creen que es algo de ciencia ficción. Y a veces la gente es renuente y dice, yo no voy a aceptar como algo que hizo me va a perjudicar a mí. Yo no voy a aceptar si mi abuelo asesinó a alguien, ¿por qué yo tengo que pagarlo? ¿Sí? Y aquí no hablamos de pagar, ¿eh? Porque cuando también estamos, como les digo que yo me formé en una escuela católica, a nosotros, las monjitas, eran monjas, nos decían que todos nosotros traíamos una cruz encima. Fíjense nomás, fíjense qué programación tan arcaica recibimos y cuántas mujeres siempre hemos creído que lo que estamos viviendo nos lo merecemos. Así como los hombres también, que creen que su mala suerte, el no encontrar el amor, el no encontrar el trabajo ideal, también es parte de eso que merecen, porque es esa cruz que él tiene que cargar para redimir sus pecados. Y déjenme decirles que no. Esa cruz aquí se llaman patrones, programas, ¿sí? Lealtades, fidelidades. Les podemos llamar de muchas maneras, pero le quitamos el poder de la cruz, porque solo uno cargó la cruz y solo él vivió esa parte. Entonces, adelante, Bere. Según el doctor Medina Aveledo, esta tendencia que denominan el enfoque sistémico familiar tiene sus fundamentos científicos muy bien descritos por el psicoterapeuta Bert Hellinger.
quien sostiene que el carácter de las personas también proviene de nuestros antepasados. Y fíjense qué interesante es esto, ¿no? Porque de repente podemos observar a un niño que es todo, hasta en son de broma dicen, ay, este niño salió igualito al abuelo de corajudo. O ven a un niño que es un niño que por todo llora, ay, esta niña es igualita a la abuela de Llorona. Pero no se están dando cuenta que ese coraje del niño, perdón, salud, perdón, que ese coraje del niño, que esas lágrimas del niño te están mostrando a ti que ese pequeño te está diciendo, gritando, que él está cargando con una emoción que no le corresponde, con una ira, con un coraje, con un dolor que no es de él, pero él lo está expresando a través de su carácter, lo está expresando a través de sus lágrimas, ¿sí? Pero viene más allá de tu corazón, porque te enfocas en ese niño. Y si tienes niños chiquitos, pon mucha atención. Y si tú, que ya tienes hijos grandes, recuerdas cómo eran tus hijos chiquitos, pues también pon muy atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sucede que solamente él es un instrumento que está gritando a toda esa familia el conflicto que está atorado ahí. Y ese niño, si no pones atención ahorita, va a ser un adulto con problemas aún mayores. ¿Y qué quiero decir con esto? Tú podrás preguntarte, como me preguntaron en la clase anterior, que me dicen, Ana, yo tengo un niño de 5 años, ¿me lo puedes tratar para el transgeneracional? Yo no puedo tratar niños porque con quien tengo que tratar es con las mamás de los niños. Porque la mamá hay un cordón umbilical. Y la mamá es la que tiene que resolver el conflicto para que ese niño se limpie de esa ira y de ese coraje y de ese resentimiento y de esas lágrimas que el niño solamente las está representando. ¿Sí? Se puede trabajar con los dos, pero a través de la mamá. Yo tengo pacientes ahorita que yo estoy trabajando con ellas para que ayuden a sus hijos. Yo tengo pacientes ahorita que están trabajando a través de su historia para liberar a sus hijos. ¿Por qué? Porque tú como mamá, número uno, tienes que entender qué es lo que tu hijo está cargando, cuál es la programación que tu hijo tiene. Y tú buscar el origen para que esa programación la hagas consciente y la traigas al aquí y a la hora. Y solo mirándola, solo viéndola, va a ser como vas a poder transformarla. Solo va a ser como la vas a poder sanar. Porque no hay otra forma. Es que yo a tu hijo le voy a aplicar el transgeneracional, no es cierto. El conducto para sanar a los hijos es la madre, sobre todo cuando son hijos chiquitos. Ya estamos hablando de muchachos de 16, 17 años, entonces sí, ellos ya tienen la capacidad de entender. Pero cuando son niños chiquitos, es a través de las mamás. Y estás en el momento justo si tú estás teniendo alguna situación con alguno de tus hijos. Sí. Adelante, Bere. ¿Qué es un patrón transgeneracional? ¿Sí? ¿Qué es un patrón transgeneracional? Mira, María Elvira, yo te voy a decir una cosa. De las pacientes que tengo ahorita, el 50% de mis pacientes vienen de con psiquiatra o de con psicólogo. Pero un psiquiatra o un psicólogo nunca va a estudiar el transgeneracional, o al menos hasta estas personas que yo tengo. ¿Por qué?
porque los psicólogos y los psiquiatras, que mis respetos y mi admiración para ellos, se enfocan solamente en la parte racional del ser humano, ¿sí? En la parte racional. Pero no indagan, no buscan en ese origen, ¿sí? Cuando tú origen, encuentras las respuestas a todas las preguntas que te has hecho, ¿sí? Cuando hablamos de autismo, aquí alguien es la segunda persona que me está poniendo sobre el autismo. Yo ahorita tengo una paciente que estoy trabajando con ella estoy trabajando con su niño a través de ella. Su hijo tiene autismo, se lo acaban de detectar. Cuando hay un autismo, no voy a profundizar mucho porque aquí me llevaría varios tiempo, pero cuando hablamos de autismo, nos representa que hubo un incesto en la familia y que el incesto era de las cosas más normales en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿sí? Padres que abusaban de sus hijas, ¿sí? Y que abusaban hasta la edad adulta. Entonces, un niño con autismo nos representa esa situación que se dio, que se cayó, que se guardó como secreto, que no se dijo nada, que se ocultó, ¿sí? Pero resulta que ahorita aparece un autismo, ¿sí? El déficit de atención es un poquito relacionado con las enfermedades de los miedos irracionales y todo eso. Nos lleva a un evento muy dramático, ¿sí? Que queremos olvidar. Ahorita yo tengo a una paciente que estamos trabajando con un niño con autismo y resulta que la paciente no tenía no tenía ella el conocimiento, no tenía el conocimiento de que en su familia su bisabuelo queda viudo a cargo de una niña y esa niña tuvo incesto con ella. Y se dice que el hijo de esa niña es el producto del incesto entre el padre y la hija. Y mi paciente no lo sabía, pero resulta que lo descubrió. Y ese niño, ok, no nació con autismo, pero las generaciones abajo, sí. ¿Sí? Así. Entonces, ella empieza a caer en cuenta que una prima de ella tiene 2 hijos con autismo, cae en cuenta que ella tiene a su niño con autismo, que otra prima tiene otro niño con otro problema, y así. Entonces, ¿qué sucede? Que ella empieza a mirar y a ser consciente el inconsciente. Entonces, si mi paciente sana esa situación, sus próximos hijos ya no van a tener autismo. ¿Por qué? Porque el conflicto ya se puso enfrente, porque el conflicto ya salió a la luz, porque aquí es donde las cosas se resuelven, teniéndolas enfrente. Adelante, Bere. Bere, ahí está. Ahorita tenemos muchos tipos de familias, la familia sin hijos, la biparental con hijos, la homoparental, la reconstituida, la compuesta, la monoparental, familia de acogida, la familia adoptiva, la familia extensa. Tenemos muchos tipos de familias, pero todas las familias están en unión por algo. Y aquí a lo mejor se pueden ustedes preguntar, bueno, Ana, ¿por qué me dices tú que si esto se hereda a través de nuestros genes, cuando adoptamos a un niño, ¿qué sucede? Bueno, pues déjame decirte,
que tú vas a adoptar a ese niño que exactamente encaje con esa historia que tú tienes por acá. ¿Para qué? Para que este niño y tú miren, así miren de frente los conflictos que pudieron haber sucedido y que ahorita tú en este momento estás atravesando. ¿Sí? Adelante, Bere. Siempre en el transgeneracional, cuando se comienza a usar el transgeneracional. Para ti, que a lo mejor nunca habías escuchado de esto, déjame decirte, no vas a ir ahorita a pensar o a buscar qué tuvo tu bisabuelo para ver si lo tienes tú. Tú no vas a ir ahorita a conectarte con el miedo si te enteras que tu bisabuelo mató a alguien para el miedo o caer en desesperación de que, ay, es que algo me va a pasar a mí porque mi bisabuelo mató a alguien. No, así no funciona el transgeneracional. El transgeneracional funciona a partir de lo que en este momento tú estás viviendo, a partir de lo que en este momento tú estás observando a tu alrededor y que puede ir desde una enfermedad, desde una soltería, puede ir desde una escasez, puede ir desde relaciones tóxicas, o sea, hay infinidad de cosas. Entonces es a partir de ahí, a partir de ese momento que tú y solo tú vas a mirar cuál es el camino para llegar al origen, para conocer el por qué y el para qué de lo que tú estás viviendo. Claro, todo tiene relación, Lorena Morillo, todo. La enfermedad es el resultado del conflicto no resuelto. Así, la enfermedad es el resultado. Y si tú no resuelves tu conflicto, lo va a venir a resolver tu hijo. Tenemos niños que nacen con enfermedades, que nacen con una enfermedad del corazón, que nacen con un problema de tiroides, que nacen con un problema de riñón, que nacen con una diabetes. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿Que un recién nacido ya traiga la enfermedad? No. Ese recién nacido viene a mostrarte a ti y a todo tu clan, a todo tu árbol, a toda tu familia, que el conflicto sigue latente, que el conflicto sigue ahí, que el conflicto sigue atorado y que no se ha resuelto, no se ha sanado. Pero hay mucha gente que no quiere ver, que no quiere hacer apertura mental y entender que así como el transgeneracional, como la biodecodificación, que son herramientas maravillosas, ¿sí? Que son herramientas maravillosas para poder librar y liderar estos conflictos, ¿sí? Sí, dice aquí Susana Raigosa, en la casa de mi mamá, dice, hay 12 mujeres que se quedaron solteras. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿Ustedes realmente creen que eso en verdad es casualidad? Te la pasó una, pero 12 en toda la familia. ¿Crees tú que eso es así como que wow? O sea, somos del clan de las solteras, somos las... No. Y les voy a platicar un caso de una paciente que tenía, que ella tuvo un novio y este novio la dejó en el altar, casi. Ya tenía vestido, ya tenía fiesta, ya tenía todo y el novio 2 semanas antes de la boda se arrepiente. Mi paciente duró mucho tiempo en depresión, años, sin entender por qué había sucedido eso. Porque todavía un mes antes, que las despedidas de solteros, felices de la vida, ella no entendía qué sucedió. Cuando ella medio cree que sale de esa situación, es cuando inicia una relación con otra persona y esa relación no dura ni siquiera un mes. Entonces,
es cuando me encuentra a mí en el camino y nos metemos en esa memoria celular, nos metemos a esa, conocer a sus ancestros. Y, oh my God, resulta que ella, en las pláticas que empezó a tener con su familia, con sus tías más grandes, descubrió que había una historia en esa familia sobre la hermana, fíjense bien, de la bisabuela que fue monja. Y curiosamente, se llamaba igual que mi paciente. Cuando ella hace ese descubrimiento, que lo traemos aquí al mundo material, ella tenía un voto de castidad por fidelidad a esa tía bisabuela que ni en el mundo la hacía. Entonces, ese voto de castidad le había costado muchas lágrimas, pero dentro de su energía, dentro de sus genes, esa fidelidad estaba, entonces ella no la podía cortar. ¿Sí? Entonces, cuando seguimos trabajando con la terapia, déjenme decirles que a los 6 meses ella se consiguió un novio y ahorita está felizmente casada. La edad que tenía mi paciente cuando nosotros hicimos este trabajo era de 39 años. No era una jovencita ya, que pudieran decir, ay, sí, pues ya jovencita, pues se agarra cualquiera. No, no. Aquí ya era una mujer casi madura. ¿Sí? Y ahí tengo muchas pacientes de 30 y tantos para arriba que nunca se han casado. ¿Sí? Entonces, cortamos, entendimos, sanamos esa lealtad con esa persona y ella está felizmente casada. Adelante, Beren. Entonces, la enfermedad es el conflicto no resuelto, recuerden. Ahora, ustedes se podrán estar preguntando ahorita, ¿todas las enfermedades tienen su origen en el transgeneracional? No. ¿Por qué? Porque si tú ahorita dices, es que me duele la garganta, un biodecodificador, una persona que hace biodecodificación, lo primero que te va a preguntar va a ser, ¿qué emoción viviste antes de que el dolor apareciera? Y en la mayoría de los casos dicen, no, pues es que tuve un enojo, tuve algo que quise decir y no dije, me quedé callada porque no le pude contestar al jefe. Entonces, cuando empiezas a ser consciente el inconsciente, créanlo que la enfermedad, el dolor de garganta se va. Pero la biodecodificación para problemas, vamos a decir, degenerativos, para problemas más graves, una biodecodificación, por más que te diga, ¿qué sucedió antes de que te detectaran la diabetes? ¿Sí? Una biodecodificación no la va a sanar si no conecta con el origen, y el origen lo encuentras en el transgeneracional. Pero una biodecodificación te va a ayudar a ser consciente que ese conflicto que tuviste antes de que esa diabetes apareciera fue simple y sencillamente un detonante que había estado ahí oculto en ti y que estaba buscando la manera de salir y que la manera de salir era justa la que se dio. Pero el conflicto está dentro, el conflicto está escondido. ¿Sí? Entonces, comienza la búsqueda del conflicto, el origen. Y a lo mejor dices tú, bueno, pero se va a sanar la diabetes. La diabetes se va a mantener, pero ya no va a avanzar. Pero aquí lo importante es que si tú sanas esa situación, quienes van a ser los más beneficiados son tus hijos. Es la gente que está debajo de ti, la gente que viene y que tiene derecho a escribir una nueva historia. Y esa historia que va a escribir es la historia que tú como mamá soltera que estás ahorita, tú como muchachita que no te has casado y que no tienes hijos, es la historia que
tú vas a escribir libre, óyeme bien, de programas, de situaciones, de conflictos, pero sobre todo de lealtades hacia alguien que quién sabe quién fue, ¿verdad? Entonces, las enfermedades genéticas, ¿sí? Se puede decir que su origen está en esa historia familiar, ¿sí? Y tú vas al doctor a hacerte un examen de mamas y lo primero que te dicen, ¿hubo cáncer en la familia? ¿Hubo algún cáncer de mama en la familia? ¿Sí? Y es cuando dicen, ay, es que mi abuela, es que mi mamá, es que mi bisabuela. Ay, espérate. Y te van a decir los doctores, es que genéticamente. Entonces, cada vez que tú vas a hacerte un estudio de cáncer de mama, tú ya llevas el miedo porque a ti ya te etiquetaron de que tú eres propensa a tener un cáncer de mama. Y cada vez que vas a hacer el estudio, llevas miedo. Pero resulta que tú no tienes cáncer de mama. Pero resulta que en el caminar de tu vida te topas con una situación que se detona el conflicto vivido arriba y te genera el cáncer de mama. Así funciona. Esos detonantes en la vida de las personas, que son los detonantes más imprevistos que nos pueden llegar, ¿sí? Porque la separación, el divorcio, la pérdida, ¿sí? La ruina, las enfermedades de otras personas nos pueden detonar a nosotros ese registro, ese recuerdo que nos está gritando que nuestro árbol está enfermo y que tenemos que mirar, voltear a verlo. Pero créanlo en verdad, que hay mucha gente que no cree esto. Y no lo cree, les voy a decir por qué. Porque dentro del transgeneracional, lo más bonito de aquí es el camino que sigues para tu transformación. Porque una sanación en un transgeneracional es muy fácil. Y por ser tan fácil, la gente lo duda. Y es por eso que yo he implementado, en base a la experiencia que tengo con todas mis pacientes, incluso conmigo misma, activar la memoria celular. Porque activando la memoria celular es cuando tú empiezas a encontrarte con eso oculto y la liberación y la transformación se empieza a dar. Adelante. Los campos morfogenéticos en la aparición de las enfermedades. Y esto es un poquito de lo que les estaba hablando ahorita de cuando vas a hacerte un estudio. Se refiere a que todo ser humano está envuelto en una onda energética a través de sus pensamientos y actitudes. También hereda de sus ancestros y que de alguna manera se manifiesta en patologías. Si tú vas con el médico y tú le dices al médico, es que mi mamá tuvo cáncer, mi mamá murió de cáncer, o sea, tú ya estás anteponiéndote a una energía que nace de tu pensamiento y que se conecta con tus actitudes de miedo, ¿sí? Pero esa emoción no es tuya. Tú la sientes, tú la manifiestas y tú la tomas como tuya, la integras en tu vida como tuya cuando no es tuya. Yo ahorita en esta pandemia he tenido muchas pacientes con pavor a contagiarse. Pavor, así, pavor a contagiarse. Cuando he estudiado la historia de cada una de ellas, hemos descubierto que en su árbol, en su clan, ha habido muertes de imprevisto, ha habido muertes dramáticas. Entonces, ellas le pusieron el nombre al bicho que le daba miedo, pero sin embargo, la pandemia fue lo que detonó esos miedos que estaban ahí. ¿Ok? Adelante.
Aquí te voy a poner un ejemplo. Si una persona sufre de tiroides, suele pasar que uno de sus padres también sufrió la enfermedad y así generaciones anteriores. ¿Sí? Yo tengo ahorita a una bebé que nació enferma de tiroides. Su mamá genera una tiroides a la edad adulta. ¿Sí? Yo estoy trabajando con la niña a través de la mamá. La niña tiene 2 años. Y ya descubrimos el origen de esa tiroides. Y como si ustedes recuerdan, hace ratito les dije que para que tú estés aquí, 4,009 personas estuvieron antes que tú, con fortalezas, con valentía, con muchas cosas increíbles que también están dentro de ti, ¿sí? Pero que también hay situaciones que vivieron de ansiedad. Y te puedo poner el ejemplo de a lo mejor alguien que estuvo en la guerra, porque yo creo que algunos de nuestros ancestros participó en algún tipo de guerra, ¿sí? Algunos. Entonces, imagínate si estamos hablando que la tiroides nos representa una ansiedad de algún ancestro que sufrió y que todo está relacionado con el tiempo. Imagínate las personas que estaban en la guerra que decían, ¿cuándo se va a terminar esto? Siempre pendientes del tiempo. Si era de día, si era de noche, si ya había pasado una semana, un mes y la guerra seguía. O aquellos ancestros que trabajaron en el campo, aquellos ancestros que fueron jornaleros, ¿sí? En aquellos lugares extremos con temperaturas altas, que era la ansiedad de que el tiempo pasara rápido para poderse ir a descansar. Y créanlo que alguno de los ancestros lo vivió. Y no porque lo haya vivido alguno de los ancestros, todas nosotras tenemos que padecer tiroides. No, porque a lo mejor hubo ancestros que lo disfrutaban. A lo mejor hubo ancestros que ni les preocupaba, pero hubo otros que les generaba un conflicto. ¿Sí? Adelante, Bere. ¿Cuál es el origen emocional de las enfermedades? Adelante, Bere. El origen emocional de las enfermedades. ¿Sí? Toda enfermedad tiene un origen emocional o metafísico y está relacionado a algún tipo de sentimiento, que muchas veces estos sentimientos no se manifiestan como tal y por eso se proyectan en el plano físico, en el cuerpo. ¿Sí? Hay personas que toda su vida viven frustradas. Hay personas que toda su vida viven en dolor. Hay personas que toda su vida viven en silencio y no se escapan de que su cuerpo les pase factura. Yo tuve a una paciente de 63 años que el día que tuvo terapia conmigo, lo primero que me dijo fue, abusaron de mí a los 6. Y nunca lo había dicho. Y esa señora ya tenía cáncer, ya tenía diabetes, ya tenía presión alta, ya tenía tiroides. Todas las enfermedades que te puedas imaginar ya las tenía. Y cuando me lo dijo, sintió una gran liberación. Sí. La biodecodificación no reemplaza, ¿sí?, a otras terapias o tratamientos, sino más bien es un complemento de ellas. No porque tú estudies el transgeneracional y estás tomando algún tipo de medicamento lo vas a dejar. No. Pero si tú estás tomando, por ejemplo, medicamentos para la ansiedad, para la depresión, con una prescripción médica,
Cuando tú empiezas a trabajar y entender que esos miedos irracionales no son tuyos y que pueden provenir de alguien que también lo sufrió por un duelo, por una situación no resuelta, es ahí donde tú hablas con tu médico para que la dosis te la vaya bajando poco a poco. ¿Por qué? Porque esos tratamientos que te ayudan, lo único que hacen es que evaden el que tú afrontes desde tu conciencia la realidad de la situación. Adelante, Bere. Se suele asociar a las enfermedades a un origen biológico o genético, ¿sí? Pero otra tendencia que ya se está dando ahorita es que también las emociones influyen mucho en esto, ¿sí? Y también se agrega la influencia cultural en las afecciones, ¿sí? Esa influencia cultural en la cual has crecido, donde de repente hay quienes crecen sometidas por creencias limitantes, por programas arcaicos de no merecimiento, por programas de limitaciones a que no eres merecedor. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra? Es que salud, dinero y amor, no se puede tener todo. Claro que se puede tener todo, porque tú y solo tú eres merecedora de todo, de tener una salud perfecta, de tener una salud magnífica, de tener unas relaciones amorosas perfectas y tener dinero. Claro que se puede, pero nos han inculcado que no. O tienes salud o tienes dinero. Siempre, pues, siempre condicionando una cosa u otra. Y las cosas así no son. Y que quede bien claro, a partir de este momento, que entre en tu memoria celular y que conecte con esa conciencia cuántica, que tú eres merecedora de todo, merecedor de todo. De tener salud, de tener amor y de tener dinero. Y sé que no lo vas a olvidar. Y sé que ahí lo vas a tener muy, muy grabado en tu mente. Y cuando alguien te quiera decir lo contrario, lo que tú vas a decir va a ser, no, mijito, así no son las cosas. Yo me siento merecedora de todo lo bueno que hay en este mundo. Y lo decreto aquí y ahora, porque yo soy una persona que está en completa salud, armonía y abierta a recibir. ¿Sí? Hay que cortar con la carencia, chicas. Hay que cortar con la escasez. Y la mejor manera de cortar con la escasez, de cortar con la carencia, es metiendo programas mentales, poder cuántica, chicas, chicos, conciencia cuántica. Que nadie venga te diga a ti que no puedes, porque sí puedes. Porque entre más estables sean tus emociones, más estable será tu salud. Y la salud y las emociones en una estabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Se va a proyectar en la abundancia, se va a proyectar en el éxito, en los triunfos. ¿Ok? Adelante. Berenice, la siguiente diapositiva. Vamos a hablar hoy, y por eso les dije, esta masterclass era importante que nosotros hiciéramos esta segunda transmisión. ¿Por qué? Porque yo sé y me quedo súper convencida de que si tú estás aquí es por una razón muy importante. Si tú estás aquí es para que entiendas y veas que todo en tu vida puede cambiar cuando haces consciente el inconsciente, cuando haces esa conexión con lo que realmente quieres y con lo que realmente ya no quieres. Entonces, aquí yo te voy a platicar cómo la diabetes, uno de los conflictos que la genera. Pero quiero ser bien específica en esto.
Si tú ahorita tienes diabetes y nunca nadie en tu familia la ha tenido, es porque tú vienes a representar ese conflicto que no se resolvió. ¿Ok? Y yo tengo, por ejemplo, pacientes que toda su familia tiene diabetes. Desde la bisabuela, la abuela, la mamá y todos sus hermanos. Y ella es la única que no tiene diabetes. Y me dice, es que me da miedo que tenga diabetes. Le digo, no te preocupes por ti, preocúpate por tus hijos. ¿Ok? Entonces, adelante, Bere. No se puede curar una enfermedad modificando solo el cuerpo a través de medicamentos, porque el origen, la causa no se está expresando, porque la causa no se está ahí, solo se está expresando a través del cuerpo. La idea de que se puede modificar a la mente utilizando el cuerpo es solamente un pensamiento del ego. La mente es la única entidad gobernante del cuerpo. ¿Qué quiere decir aquí, chicas? Si a ti te dicen que tú eres propensa a que tengas diabetes porque tu abuela, tu tía, todo mundo tiene diabetes, inmediatamente tu mente lo integra como un mensaje de que tú la vas a padecer, ¿sí? Y de que tú vas a vivirla como la manera que la vivió tus ancestros. Entonces empiezas a paniquearte, como decimos aquí en México. Empiezas a entrar en ese miedo que solamente se está originando en tu mente, pero tu mente está mandando a tu cuerpo señales que te hacen sentir mal, que te hacen sufrir, que te hacen padecer algo que no tienes. Y eso que no padeces, eso que no tienes, pues haz de cuenta que lo pusiste así como en charolita de plata para que cuando llegara un detonante a tu vida, pácateles, se activara y entonces dijera, ya ves, yo también estoy viviendo esa enfermedad. ¿Sí? Y las cosas así no son, pero las cosas así suceden. ¿Por qué? Porque la mente es tan poderosa. Y ahí es donde entra la conciencia cuántica, el pensamiento cuántico. La mente es tan poderosa que todo aquello que tú integres en tu vida y que creas en tu vida que es real, se va a manifestar. Sea lo bueno o lo no tan bueno, se va a manifestar y se va a proyectar en esta dimensión 3 veces y después vas a decir, uy, soy bruja. Yo ya me lo temía, yo ya lo pensaba, yo ya lo sentía que a mí me iba a dar. ¿Cuánta gente ha vivido el COVID ahorita que así ha dicho? Ay, es que ya ves, no me equivoqué, me dio el COVID. Me dio el COVID y he estado encerrada en mi casa, pero me dio porque me iba a dar, porque es muy contagioso. Pero todo comenzó aquí. Es tan impresionante el poder de la mente. Es tan magnífico el poder de la mente que el día que sepas manejarlo, te darás cuenta de cómo puedes transformar tu vida. Adelante, Bere. Aquí no se trata de menospreciar el papel de la ciencia, no. Pero tenemos que ser conscientes de que si el programa que generó la enfermedad sigue activo, no servirá de nada, de nada. Deben actuar en unión, los dos, la parte física, pero también la parte emocional, la parte interna, la parte interior tuya. Dicen, y yo tengo un caso muy cerca, que muchas de las pacientes, exacto, muchos de los pacientes de COVID, la mayoría que murieron
eran personas que le tenían pánico a esa enfermedad. El miedo baja tus defensas, el miedo baja tu sistema inmunológico, el miedo te destruye las células buenas. ¿Sí? Adelante. Lo que habla poco o nada la medicina convencional es sobre otras causas que vienen en aumento como producto de estas y muchas enfermedades crónicas. Aquí tenemos las alergias, tenemos las enfermedades como la fibromialgia. Bueno, hay muchas enfermedades crónicas, pero ya están dándose cuenta que todas estas enfermedades están relacionadas con las emociones. Pues déjenme, les voy a decir algo. La resignación, chicas, hijos, esto es lo que nos ha pegado en la torre a muchos de nuestros ancestros. ¿Y saben por qué? Porque fue impuesta por una cultura y por una religión. Y con frecuencia la gente se resignaba ¿a qué? A ser pobres, a tener al mal marido o a tener esa esposa tóxica, ¿sí? Se resignaban, ¿por qué? Porque a nosotros nos educaron. Cuando tú te cases es hasta que la muerte te separe. Y sí, a veces la muerte separaba y separaba feo, ¿sí? Entonces la muerte era la única cosa que te iba a sacar de una relación nefasta. ¿Y qué sucedía? Pues te enfermabas y te morías. ¿Sí? La gente se resignaba a estar con personas que no quería estar por los hijos, porque quién me va a mantener, porque yo sola no puedo, porque es difícil. Y llegaban a la edad de viejas. Los hijos se fueron, los hijos crecieron, hicieron su vida y metidas en su casa, resignadas a la cruz que cargaron toda su vida. Y la resignación va más allá de lo familiar. A veces te resiste a terminar una relación laboral y te resignas a ese jefe maltratador que tienes. También a veces ese vecino que nosotros no escogemos, nos resignamos a que es un grosero, que no le importa subirle a la música, tirar los botes de cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la resignación, chicas, la resignación es el origen, fíjense bien, de uno de los orígenes de una enfermedad que se llama diabetes. Me tengo que resignar a vivir lo que me toca vivir. Ah, caray, esa frasecita, ¿cómo la he oído? Me voy a resignar. Ni modo, pues, ¿qué hago? Así lo tengo que hacer. ¿Y saben qué? Las cosas no son así. Adelante, Bere. Les voy a poner un ejemplo para que lo vean. Y dice, un ejemplo de la diabetes, de los principales conflictos. Michelle, de 66 años, su diabetes inició en la menopausia. Sí. Entonces empezó a requerir insulina para controlar. Cualquiera pensaría que fue el trastorno hormonal de ese periodo que provocó la diabetes. Pero ya hemos hablado, ¿sí? Desde hace ratito, de los detonantes, ¿verdad? De las situaciones que llegan a tu vida y la detonan. Entonces, el doctor le preguntó, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que más te molesta en la vida? Ella guardó silencio, simplemente. Y le volvió a repetir la pregunta. ¿Qué es lo que más te molesta en tu vida? Y Michelle no contestó. Yo te pregunto a ti que estás detrás de la cámara. Anótalo. ¿Qué es lo que más te molesta en tu vida?
Tengas o no tengas diabetes, aquí no me importa. Aquí lo que yo quiero es que te enfrentes contigo misma y seas lo más sincera o lo más sincero posible y traigas a este mundo material eso que realmente es lo que más te molesta en esta vida. ¿Sí? Adelante, Beren. En la siguiente consulta, Michelle trae la respuesta. Mi esposo quiere hacer el amor conmigo todo el tiempo y yo no tengo ganas. Yo cumplo a veces, pero con resistencia y a veces con repugnancia. Fíjense lo que Michelle contestó. ¿Sí ven aquí cómo está la resignación escondida? ¿Sí ven aquí cómo esa resignación de que pues estoy con él y tengo que cumplirle? ¿Sí? Adelante, Bere. Entonces, para resistir es necesario de la fuerza muscular que funciona con la glucosa. El páncreas obedece y entonces bloquea la producción de insulina o envía una de mala calidad que no introduce la glucosa en las células, permaneciendo en el torrente sanguíneo. El azúcar está ahí, disponible, pero ¿saben qué? No la pueden usar. ¿Sí? Michelle está preparada para huir de su marido, pero no lo hace. No utiliza la glucosa que se queda en la sangre y provoca daños en todo el cuerpo. Esta glucosa, si nos vamos a la época de las cavernas, cuando el hombre tenía que ir a corretear a los dinosaurios, por eso se dice que se aplica directamente a la fuerza muscular. O cuando un diente de sable nos correteaba para comernos, ¿verdad? Era algo que en el ADN, en el ADN humano traemos, ¿sí? Esa fuerza para poder correr si estamos ante un peligro. Pero Michelle sabe que está ante un peligro, hace todo el proceso a nivel físico, pero ¿qué creen? No corre, se queda ahí estática, se queda ahí paralizada y no corre. Adelante, Bere. Muchas veces el conflicto emocional que estamos viviendo no lo vemos o no lo, por lo que al no quererlo ver, llega a la conciencia fácilmente. Y ahí se da esa represión. ¿Sí? Lo que hablamos ahorita de esa resignación. Me tengo que aguantar todo lo que mi marido quiere. ¿Por qué? Porque no puedo correr. No tengo cómo mantenerme, no tengo a dónde ir. Entonces, imagínense cuántas de sus ancestras vivieron esta situación de inconformidad, que se quedaron con 10 hijos mientras que el marido iba y venía y ella por miedo nunca tomó una decisión. Entonces, bienvenida diabetes al 2021. Adelante, Bere. La diabetes es un conflicto de tipo masculino. O sea, le decimos de tipo masculino, ¿por qué? Porque es la de resistencia y la preparación para el combate. Recuerden que el que salía a cazar, el que salía a buscar a los animales era el hombre.
¿sí? Aglutina la glucosa en la sangre para tenerla lista para introducirla a los músculos. El hombre era el que tenía que correr, el hombre era el que tenía que ser el fuerte, el hombre tenía que cargar al animal muerto. ¿Cuál CrossFit, ni cuáles gimnasios? Los hombres de aquel entonces estaban pero bien fortachones, ¿sí? Entonces, el paciente está listo para la acción, pero no pasa a realizar el acto. Se queda paralizado. El hemisferio cerebral derecho es el que recibe el impacto del conflicto emocional. Es el cerebro masculino, ¿sí? Y ordena al páncreas de no producir insulina o producirla en cantidad o con una calidad insuficiente para que no introduzca la glucosa en tus células. ¿Sí? Entonces, creo que hasta aquí te está quedando muy claro cómo de repente pagamos un precio demasiado alto por no hacer frente a nuestros conflictos emocionales. Y cómo tarde que temprano la factura llega. Y si no te llega a ti, créelo, que lo que tú no resuelvas en tu situación, tus generaciones siguientes lo van a tener que resolver. ¿Ok? Adelante, Bere. Y la Bere, ¿a qué se resiste el individuo? ¿A qué te resistes tú? ¿Al disgusto? ¿A la contrariedad permanente? ¿A lo repugnante? ¿A lo injusto? ¿Al rechazo? ¿Sí? Como ocurre en poblaciones migratorias. ¿Cuánta gente que migra es víctima de bullying, de víctima de racismo? ¿Sí? También nos resistimos a los casos de violación que escuchamos, al desempleo, a la quiebra de un negocio, a la violencia y la más cotidiana de todas, a ese amor insatisfecho. ¿Sí? A ese amor insatisfecho. Y la diabetes también se da en los hombres. Es por igual. ¿Ok? Entonces, adelante, veré. Miren, niñas, nosotros vamos a hacer un taller que es un taller inicial intensivo que se llama Sanación Cuántica Transgeneracional. Este taller nosotros lo hemos hecho con la finalidad de que ustedes tengan las herramientas necesarias para que todo lo que estamos hablando aquí, porque esto todavía no acaba, pero pusimos la información antes de que se me olvidara, porque después se me olvida, para que tú aprendas a sanar y ayudar a sanar a los que están debajo de ti. Es un taller intensivo donde hablaremos de todos los temas que involucran el transgeneracional. Pero aparte vamos a dar técnicas, ejercicios y vamos a tener un acompañamiento durante todo el mes de diciembre para que puedas liberar y empezar un año de manera diferente. Este es el teléfono a donde pueden mandarle WhatsApp a Berenice. El curso es el 13 y 14 de diciembre, es por la tarde, noche, pero este curso se va a quedar grabado. Por si a ti te interesa, pero no puedes asistir o llegas tarde, este curso se va a quedar grabado y será compartido también para que lo escuches, lo repases, lo veas las veces que tú quieras. El precio, chicas, es un precio de verdad
increíble, porque este tipo de talleres ustedes lo van a encontrar en miles y miles de pesos. Este taller tiene un costo muy significativo, es un intercambio energético, ¿sí? Date la oportunidad de mandarle mensaje a Berenice para que ella te diga el costo, ¿sí? Y sobre todo, para que te inscribas, para que aproveches de verdad, este precio que está súper, súper accesible. El horario, Nelly, es en la noche, no me acuerdo si es de 7 hora de México a 10, ¿sí? Los 2 días. Pero como te digo, el curso se queda grabado, se les va a pasar a ustedes y si tú dices, ay, es que llegué a las 9, pues a las 9 te metes a la sala, no importa, y después ver la otra parte. Pero sí es muy, muy hermoso este curso y ustedes van a obtener herramientas para poder aplicarlos. Pedir información no cuesta, chicas, ¿eh? No cuesta, no les pasa nada. Y sobre todo que no tiene inscripción, porque nosotros hemos estado observando y viendo que otras personas están trabajando este tipo de técnicas, de terapias, y te piden una inscripción. Aquí no hay inscripción. Aquí nomás es el costo del curso y y verán, se van a sorprender con el precio. Pero aprovechen y mándenle mensajito a Bere. ¿Ok? Muy bien, Bere, adelante. Entonces, la diabetes y el amor. Si estamos hablando que la diabetes es la resistencia a algo o a alguien que nos hace sentir temor, rechazo, contrariedad, injusticia, su contrario sería la aceptación, ¿verdad? Pero cuidado, la aceptación no significa que nos quedaremos en esa situación de peligro, de desamor o de frustración. Cuando yo hablo de aceptación, significa darte cuenta de lo que está sucediendo, que ese es el primer paso, para luego pasar a la acción y hacer un cambio en la vida. ¿Qué significa aquí? Miren, aquí significa que cuando tú aceptas que eso que tú estás viviendo puede ser una lealtad, un programa que hay en tu familia, quien vas a cambiar vas a ser tú. Y vas a darte cuenta que lo que sucede a tu alrededor ya no te va a afectar. Simple y sencillamente va a estar ahí y tú vas a convertirte en observadora, pero ya no te va a afectar. Y va a ser en ese momento donde tú vas a cortar, donde tú vas a liberar lo que no necesitas. ¿Sí? Por eso, adelante, Veré. Por eso, muchas veces la diabetes tiene relación con haber perdido la dulzura del amor. Ya sea porque no se recibe amor, porque hay un fracaso en el amor, ya sea porque no se permite ser amado o amada, entonces tú vas a buscar ese dulzor en los alimentos, en ese placer de comer para compensar todo lo que no has recibido en la parte afectiva. Ay, qué rico se ven esos bollitos, ¿verdad? Entonces, tú llenas tu vida con ese dulce, con ese azúcar, porque detrás de ti hay una soledad, porque detrás de ti está un abandono, porque detrás de ti está un conflicto no resuelto, porque todo lo que hay detrás de ti que te lleva a actuar de alguna manera está relacionado con ese conflicto no resuelto. Y por eso el sobrepeso está muy relacionado a la diabetes. Porque como comes y comes y comes y comes y comes y comes, estás guardando.
como si fueras una alacena. Estás guardando para cuando se necesite, por si se necesita. Adelante. Si la persona sufre de falta de dulzor en la vida, la va a compensar comiendo los alimentos más calóricos que encuentre, como los carbohidratos, la grasa, los azúcares. ¿Sí? Y por tanto lo irán almacenando. Entonces el páncreas, aquí vuelve a aparecer el páncreas, nuestro querido amigo, va a necesitar más y más insulina para introducir la glucosa en las células, hasta que se agota y ya no va a producir más o será insuficiente. O sea, el páncreas va a decir, ¿saben qué? Hasta aquí llegué, hasta aquí ya no puedo más. De tal manera que la glucosa se quedará en la sangre. Situación que le favorece al individuo en su conflicto de resistencia, pues así tendrá suficiente glucosa. ¿Para qué? Para la acción de defensa o huida que desgraciadamente no puede hacer y se queda atorado ahí. Adelante, Bere. Entonces, déjenme decirles que el sufrimiento se transforma en otros problemas de salud que generan trastornos a nivel inconsciente y físico. Y aquí cuando hablamos del sufrimiento y que en este taller inicial intensivo nos vamos a dar cuenta de todas las enfermedades, bueno, no de todas, no, pero de las enfermedades muy comunes en donde tienen su origen. Todo lo que es enfermedad relacionada con la sangre, la enfermedad del aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, la diabetes, el cáncer, todo comienza en un sufrimiento. Y ese sufrimiento puede ser tuyo o puede ser un sufrimiento que no te corresponde. ¿Ok? Adelante. Entonces, si no se hace el trabajo correspondiente para liberarte de las emociones destructivas, esta es una carga que después la van a llevar tus hijos. ¿Sí? Victimizarse es la manera más nociva de sentirse especial. Estoy enferma, me siento mal y todo mundo voltea a verte, ¿no? Todo mundo está ahí, todo mundo está pendiente de ti. Pero pregúntate, y si tienes oportunidad, escribe estas preguntas. ¿Qué me está diciendo esta situación que estás viviendo? Y me refiero desde la situación que puedes estar viviendo en cuestión del amor, en la cuestión de las relaciones, en las cuestiones de pareja, en las cuestiones de salud, en las cuestiones de economía, de abundancia, de prosperidad. Me estoy refiriendo a todas las situaciones. Me estoy refiriendo a tu situación, vaya. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta situación? Sí. Y la otra pregunta, ¿qué me quiere enseñar? ¿Sí? Y recuerden, siempre recuerden que el cuerpo va a ser un aliado, que lo que tú callas, él lo va a expresar. Entonces, es el momento de que escribas tu propia historia. Es el momento de que tú escribas una historia diferente para tus descendientes. No la misma historia que has venido cargando de tus antecesores. Te liberas tú y liberas a tus hijos de programas, ¿sí? Que han marcado tu vida. Y si todavía no tienes hijos, pues te felicito, porque tienes una oportunidad aún más grande. Cuando haces consciente el inconsciente, en ese preciso momento comienza la sanación. Y aunque ustedes no lo crean, pero esto que hemos vivido este día, a ustedes ya les movió algo. A ustedes
ya liberaron algo, ¿sí? Ustedes ya hicieron conciencia y entraron en su memoria celular, aunque fuera por un momento. El momento es ahora, chicos, chicas, y por eso es importante, por eso es muy importante que se cuestionen hacia dónde quiero ir. ¿Cómo quieres comenzar tu año 2022? Entonces, pues creo que esta información es una información tan valiosa, tan maravillosa, que creo que les va a servir mucho. Veré, contéstame por el chat. En el YouTube tenemos la masterclass del amor a través de los ancestros. ¿Sí está en YouTube ya? Esa masterclass que hicimos hace unos meses, sí. Ok. En el YouTube, en nuestro canal de YouTube, Reparando tus alas, está una masterclass que se llama El amor a través de los ancestros. Es una masterclass maravillosa. Si tú en este momento estás pasando problemas de amor, si tú en este momento estás pasando problemas de que no encuentras pareja, mira la masterclass. Porque lo que en esa masterclass y lo que en esta masterclass estamos hablando es lo que nosotros estamos ofreciendo para ese taller inicial intensivo, sanación cuántica transgeneracional. Entonces, yo te quiero agradecer tu asistencia, te quiero agradecer este momento y te quiero dar las gracias por la paciencia de que hayamos abierto una segunda transmisión para que ustedes no se perdieran esta maravillosa información. Entonces, ok. Entonces, les deseo, ok, dice Nelly, maestra, ¿puede platicar más del taller, por favor? Claro que sí, Nelly. Mira, Nelly, les voy a explicar para las personas que estén interesadas. ¿Cómo trabajamos este taller? Este taller, número 1, vas a aprender tú cómo trabajar tu propio transgeneracional. ¿Y cómo lo vas a trabajar? ¿Sí? Desde conceptos como lo que es el proyecto sentido, el doble, el heredero universal, línea maestra, cómo hacer tu árbol genealógico, y entrar en la memoria celular. ¿Para qué nos sirve entrar en la memoria celular? Hay personas que su papá la abandonó, hay personas que son adoptadas, hay personas que nunca conocieron a sus padres, mucho menos a sus abuelos, mucho menos a sus bisabuelos. Entonces, hay una técnica bien linda con la que yo trabajo en la memoria celular para poder identificar dónde están los bloqueos en esos ancestros de los cuales no tienes ningún conocimiento. ¿Sí? Aprendes a cortar, a liberar de manera consciente y energética. ¿Sí? Aprendes a crear por medio de la conciencia, ¿sí? Por medio de la conciencia del pensamiento cuántico, nuevas programaciones para ti. Sí, Nelly, o sea, aquí en este aparece, hacemos cuando no hay registros, ¿sí? Cuando no hay registros de esa historia, nosotros los buscamos, ¿sí? Nosotros los buscamos y buscamos por medio de esta técnica. Ahora, es el 13 y el 14 de diciembre, pero durante el mes de diciembre, por el grupo, vamos a tener un grupo especial de WhatsApp, vamos a estar subiendo actividades que las van a seguir ayudando a esta liberación. Y de verdad es algo hermoso porque los ejercicios que ustedes van haciendo las confrontan con algo que a lo mejor nunca se habían detenido a pensar, ¿sí? Algo que nunca se habían, ni siquiera tenían el conocimiento, ¿sí? Entonces, Berenice, si quieres, Berenice, vete hasta la diapositiva donde está tu teléfono para que apunten tu teléfono. Entonces,
Recuerden que tú, por ejemplo, si estamos hablando de un niño que tiene algún problema, algún hijo que tiene algún problema, tú vas a entender el por qué tu niño está mostrando esa situación, el por qué tu niño está viviendo esa situación. Entonces, cuando tú la procesas, la sanas, la identificas, algo mágico sucede. No te puedo decir con palabras, no te lo puedo decir con palabras porque no alcanzaría a explicar la magia que sucede. La tienes que vivir tú. Pero el transgeneracional, aquí hay solamente dos cosas que ustedes tienen que respetar: la fe y la intención de sanar. No cuestionen, no pregunten, no duden. La fe y la intención. Dice, ¿se ayuda también a los hijos si el problema viene del papá? Claro. ¿Por qué? Porque tú identificas cuál es la situación que traen tus hijos cargando a través de esa herencia paterna y puedes tú trabajar con tus hijos con actitudes que corten esos programas que están ahí. Entonces, sí se puede trabajar con los hijos, así es. Entonces, no sé si quieran hacer algún comentario, no sé si quieran hacer otra pregunta, ¿sí? Para que, como les digo, Berenice va a estar pendiente de sus mensajes porque la verdad merecen darse la oportunidad de vivir esta experiencia de transformación. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Pía Villavicencio Russell, hasta la hermosa Italia. Gracias, mi amiga. Y estamos en contacto. Gracias a usted. Ay, hermosa. Gracias. Y recuerden, quienes se inscriban en el curso va a estar grabado solamente para las personas inscritas que por alguna razón en ese momento no lo puedan tomar, pero se les va a hacer llegar el curso. Mándenle mensaje a Bere. Bere no cobra por contestar mensajes. Bere no cobra por sí, Bere, es en la tarde noche, acuérdate, es en la noche el curso del taller inicial intensivo. Es en la tarde noche. Entonces, pues ahí estamos a sus órdenes. Mándele mensajito a Bere. Como les digo, Bere no cobra por mandarle información, ¿sí? Para que ustedes lo vean y se apunten y se animen. El canal de YouTube es Reparando tus alas. Creo que Bere ya pasó el link en el grupo de la Masterclass 2, ¿sí? Creo que lo pasó la Bere. No lo pasó la Bere, o sí lo pasaste. Sí, ahí está ya el video del amor a través de tus ancestros, que viene siendo un complemento de esta masterclass, para que se den cuenta todo lo que vamos a ver en este curso intensivo. ¿Ok? Entonces, les deseo que tengan un excelente domingo. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos muy pronto. Esténse pendientes porque vamos a seguir haciendo más masterclass con interés